días a todas y a todos. En primer lugar, a mí me gustaría extender una cordial felicitación a Fernando Martí por su Foro Nacional de Turismo número 11. Realmente creo que ha sido una labor tesonera, a veces solitaria, a veces contracorriente, pero sin embargo creo que poquito a poco el Foro Nacional de Turismo adquiere una presencia que se reconoce ya en nuestro país. Agradecimiento también por la muy amable invitación y mucho gusto en compartir esta mesa con destacados exdirectores de Fonatur. Han limitado la intervención a 5 minutos. La verdad que a mí me cuesta mucho trabajo hablar solo 5 minutos, caray. A lo mejor me voy a pasar a 6 o a 20, pero trataré de limitarme y corresponder con la petición de los organizadores. Yo soy un convencido del papel positivo de la banca de desarrollo en México. Fuimos ejemplo en América Latina, en donde recuerdo misiones brasileñas y argentinas o de otras naciones que venían a ver, a observar lo que era la banca de desarrollo en México. Se apoyaron sectores, regiones, proyectos en donde la banca privada no quería acudir. Se apoyaron pequeña y mediana industria, exportaciones, actividades agropecuarias, vivienda de interés social, bienes de capital, infraestructura urbana, turismo. Son ejemplo de la atención de la banca de desarrollo. Yo creo que la importancia de la banca de desarrollo es mayor en estos días, cuando tenemos una banca comercial en un 85% en manos extranjeras, que concentra su cartera en crédito al consumo, en crédito hipotecario y en papel gubernamental. Vi el otro día una estadística que me impactó. El Banco Mundial publicó un informe en donde se analiza la contribución de la banca comercial a las actividades productivas de 190 países. México ocupa el lugar número 154. Y el porcentaje de crédito de la banca privada a los sectores productivos en relación con el PIB en México es de 17%, más o menos la mitad de lo que es en Guyana y 3 veces menos de lo que es en Brasil y en otros países latinoamericanos. Creo que esta información es muy clara para darnos cuenta de que si la banca de desarrollo era importante en cualquier época, lo es hoy día en mucho mayor medida. Reconozco también deficiencias en la acción de la banca de desarrollo y su impacto negativo en las finanzas públicas. A pesar de todo ello, subrayo la contribución positiva de estas instituciones de fomento. Contribución positiva no solo en términos del apoyo financiero, sino también en formación de cuadros técnicos, de capital humano que jugó en el pasado
un papel destacado y que desafortunadamente en los años más recientes ha desaparecido prácticamente en varias instituciones. La banca de desarrollo ha visto menguado su papel y su contribución al desarrollo en los últimos 12 años de manera contundente. Tal parece que el objetivo era desaparecer y dejarle todo a la banca privada. Nafinsa ya no es una banca de fomento y convendría sus activos en apoyos a la banca comercial, en operaciones de factoraje. El Banco de Comercio Exterior perdió su función promotora y en el campo, la financiera rural es hoy una agencia con recursos presupuestales muy limitados. Es por todo ello que recibimos con optimismo la intención anunciada del nuevo gobierno de fortalecer a la banca de desarrollo, reconociendo su posible contribución positiva al desarrollo. Saludamos con gusto esta nueva actitud. Fonatur no es un banco de desarrollo. Sin embargo, su aporte al desarrollo del turismo en nuestro país es innegable y altamente positivo. Cuando me preguntan qué es lo que hace el gobierno para estimular determinadas actividades económicas, respondo convencido con el ejemplo de Fonatur. Hace años se tomó la decisión de alentar la creación de nuevos centros turísticos y la prueba la tenemos frente a nuestros propios ojos. Después de una etapa inicial de grandes bríos, se sucedieron otros momentos en que Fonatur dejó de ejercer su papel impulsor y creativo y se vio obligado a reducir su papel a una gran agencia de bienes raíces y mantenimiento. El turismo en México ofrece enormes posibilidades y ello se está reconociendo la contribución en esa nueva tarea de Fonatur se va a extrañar. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Jesús. Además, sí te ceñiste casi a los 5 minutos, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto? Sí. 8. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la verdad es que con una gran visión de un exsecretario de Hacienda, exsecretario de Turismo, además, que fue Jesús. Y bueno, tenemos a Kemil Risk. Él, ustedes lo conocen, Kemil fue director de Fonatur, en los 80s, un momento interesante. Ya se habían creado algunos de los CIPs, a él le toca desarrollar otra parte. Y bueno, por favor, Kemil, sobre tu visión de Fonatur. Muchas gracias. Yo quisiera agradecer a Fernando Martí por la invitación para estar el día de hoy con ustedes. La labor de Fonatur se centró básicamente en 3 áreas fundamentales. Una de ellas, el desarrollo y el impulso de nuevos centros turísticos. La segunda fue el financiamiento a la planta turística y la tercera fue su función de mantener y conservar lo que estaba desarrollando. Me voy a referir brevemente a los 2 primeros. Primero, creo que la función de Fonatur como financiador de la banca y como parte de una banca de desarrollo, yo creo que fue fundamental para el éxito que se obtuvo. Con el desarrollo de infraestructura y de centros turísticos viene la necesidad de crear hoteles, planta turística y otros servicios,
y el mecanismo del financiamiento fue un mecanismo muy importante para impulsar esa actividad. El licenciado Silva Gerso ya mencionó que en ese tiempo verdaderamente había una banca de desarrollo. Yo coincido con él, yo creo que hoy en día ya no la hay y no existe. En el caso de la actividad turística específicamente, Fonatur otorgaba financiamiento a los proyectos turísticos en forma preferencial, eran financiamientos de largo plazo, se hacían esquemas de financiamiento adecuados a los proyectos turísticos y se participaba de alguna manera o de otra garantizando los préstamos, algunas veces combinados con la banca comercial. Creo que esa función se abandonó y yo creo que es una función muy importante y que le dio la posibilidad de complementar los esfuerzos de la otra parte, que era precisamente la promoción de infraestructura y de desarrollo turístico. Déjeme referirme a la otra parte. Yo creo que sin ninguna duda, Fonatur tuvo un gran éxito en promover en esa época en la que a mí me tocó participar. Financiamos más de 200,000 cuartos de hotel mediante estos esquemas. Y les recuerdo que era en una época en donde el país tenía condiciones macroeconómicas muy difíciles, porque al final de cuentas no pasa como hoy, en donde la estabilidad financiera y el nivel de las tasas de interés han cambiado completamente el panorama. Había que ser creativos, crear esquemas especiales, había que imponer tasas variables para poder hacerle frente a los efectos de la inflación, y al final era una ingeniería financiera bastante más complicada. Hoy en día que las tasas de interés están estables, las condiciones macroeconómicas son mucho más favorables, ya no existen esos esquemas, y yo coincido, ahorita es el momento donde más se necesitan para poder impulsar más el desarrollo. Respecto a la segunda estrategia, que fue la de creación de centros turísticos integrales, yo también coincido con el licenciado Silva Gerso. Yo creo que el papel de Fonatur fue muy importante y contribuyó de manera sustancial a lo poco o mucho, depende de cómo lo veamos, que el turismo es hoy en día. Es decir, estamos ahorita en uno de los centros turísticos que desarrolló Fonatur de sus inicios, y que pues sin lugar a duda es un ejemplo a nivel mundial. Yo no conozco ningún proyecto que haya crecido y desarrollado a la velocidad con que se ha desarrollado la zona de Cancún y la Riviera Maya. ¿Cuál fue el éxito? Creo que el éxito fue haber tomado primero zonas que tenían las características naturales y el posicionamiento del mercado que le permitía desarrollar un producto turístico para lograr un crecimiento acelerado. Ahora, los elementos que se pusieron fueron también importantes. Se consolidó la tierra, se crearon las obras de infraestructura básica, después se ayudó a crear una ciudad, y la creación de los centros turísticos, yo también coincido, es un ejemplo en Latinoamérica, que luego Fonatur se tomó la tarea de difundir y de decirle a todos los demás cómo lo habíamos hecho, y entonces, como siempre, muchas misiones vinieron y fueron para que otros países entonces pudieran aprovechar la experiencia que tenía México. Sin lugar a dudas, esa estrategia fue todo un éxito. Hoy tenemos, yo diría que el 70% del turismo de importación a México está representado en las 4, y yo llamaría no centros, regiones turísticas que ha ayudado Fonatur a detonar. Uno es la Riviera Maya y Cancún. Se hicieron las primeras obras, se construyó el aeropuerto, se inició la ciudad, se hicieron los primeros hoteles, y eso ayudó a detonar lo que hoy vemos. Luego se agregó una obra muy importante, la carretera de 4 carriles que va de aquí a Tulum, y eso ayudó a detonar otros 40,000 cuartos. O sea, yo creo firmemente que esas obras, si no las hace el Estado, nadie las va a hacer. O sea, el Estado es el único que puede coordinar las acciones tan complejas que requieren eso. Y para hacerlo se necesita de un organismo, en este caso fue Fonatur el que le tocó desarrollar. Para mí,
continuar o no con el desarrollo de los centros turísticos es una respuesta muy fácil. La respuesta es sí. Hemos perdido varios años pensando en que si debemos apoyar a los existentes, si debemos de construir, en mi opinión personal debemos de hacer ambos. Yo creo que la consolidación de los actuales es muy importante. Ya son regiones turísticas que el turismo es la principal actividad económica, y faltan ciertas obras que pueden detonarlos aún más. Les pongo un ejemplo, mencionaba la carretera. En el caso de Los Cabos, 3 obras detonaron Los Cabos: el aeropuerto, el desarrollo inicial de San José, la marina de Cabo San Lucas y la carretera entre los dos. Y eso permitió la participación de la iniciativa privada para poder desarrollarlo, y la iniciativa privada participó como fraccionador con un éxito en muchos de estos lugares, de manera que el papel del Estado y el de la iniciativa privada están muy claros en ambas cosas. Y vean ejemplos internacionales. Dubái, por ejemplo, que hoy se cacarea por todos lados, pues esa es una inversión totalmente del Estado de los Emiratos Árabes, donde el dueño allí es, 4 o 5 familias, es la única diferencia, pero al final es una inversión de largo plazo, con visión de futuro, en donde tiene que participar el Estado, y el Estado debe participar con financiamiento y con participación de recursos fiscales, y la combinación de las dos cosas tampoco se puede hacer, de manera que yo soy un convencido de que la estrategia es útil, que la estrategia podría ser más útil, y que el cambio de esta administración que se pretende dar, que yo estoy muy optimista en que así sea, puede verdaderamente continuar impulsando el turismo. Muchas gracias. Gracias, Kemil. Muchas gracias, Kemil. Y bueno, tenemos también a Romárico Arroyo. Él, no solo ha tenido varios cargos en el gobierno federal, fue secretario de Agricultura en algún momento, sino que también Romárico desde hace tiempo es un empresario sustentable en el sector turístico, que nos puede contar realmente un poco su visión ya como empresario, y desde luego habiendo estado en el papel de secretario de Estado de Fonatur. Por favor, Romárico. Gracias, buenos días a todos, y desde luego que me sumo con mucho entusiasmo al reconocimiento que se hace de la contribución del foro a la discusión contemporánea de lo que necesitamos en turismo. Yo quisiera hacer una referencia breve al antecedente, en el cual desde luego destaca la creación de los centros integralmente planeados como modo de actuación de Fonatur, pero que tuvo otras implicaciones de enorme trascendencia. Yo digo que Fonatur es responsable de una buena parte de la evolución que tuvo el sector turismo para constituirse en un sector existente. Cuando empieza el esfuerzo del Estado mexicano a través de Fonatur a promover estos centros, nos encontramos con muchos faltantes que habría que reconocer que el sector que queríamos promover, la verdad, no existía. Ya no había instrumentos de financiamiento, como se reseña, no había criterios legales para que las inversiones extranjeras pudieran acudir a las zonas restringidas, no había criterios de negociación en los tratados bilaterales. Los tratados bilaterales se ponían en la mesa exclusivamente las rutas que ya existían, o sea, a México, a Guadalajara, a Acapulco, pero nunca se había incorporado un planteamiento del Estado respecto a que había sitios nuevos a los cuales había que apoyar en conectividad. Todo este esfuerzo dio como resultado no solamente el desarrollo de los centros, que tiene una implicación, una connotación de éxito, y el éxito suma las voluntades, sino también dio lugar a algo que ahora es un elemento verdaderamente diferente de como estuvimos entonces. El país cuenta ahora con una estructura empresarial verdaderamente capaz de hacer la tarea, que no la teníamos en su momento. No había operadores, no había diseñadores, no había realmente más que un pequeño número de entidades empresariales que podían abordar la tarea. Por otra parte, el énfasis que fue poniendo Fonatur desde su trinchera de promoción respecto a otras necesidades institucionales que tenía el país, pues dio lugar a cosas tan trascendentes como que se transformara el Departamento de Turismo en Secretaría de Turismo.
Eso es resultado de la insistencia que hacía Fonatur en su momento respecto a que había que darle una atención en un nivel de la jerarquía de la administración pública que acudiera más oportunamente en apoyo del desarrollo de turismo. Yo creo que esa implicación en cuanto al desarrollo institucional del sector tiene una trascendencia y un mérito muy relevante en un país donde se trata de construir instituciones para avanzar más rápido en el desarrollo. Los números de los centros integralmente planeados ahora son contundentes, ¿no? Más de la mitad del turismo de internación, más de la mitad del ingreso, pero hay un dato que a mí me parece muy importante resaltar. Fonatur ha sido el actor más importante a nivel de regiones específicas. Y hoy cuando vemos en los datos del INEGI, del último censo nacional de 2010, cuál es la condición relativa entre el nivel de vida de los municipios turísticos y el resto, ahí vemos una medición de lo que realmente se logró en aquello que es lo más importante de buscar en cualquier empeño de desarrollo, que es la condición de vida de la gente. En los municipios turísticos, el 45% de la población tiene ingresos arriba de 5 veces el salario mínimo. A nivel nacional es el 12%. En los municipios en los cuales el turismo ha tenido un impacto relevante en su desarrollo económico, las condiciones de marginalidad son mucho más resueltas, están mucho más resueltas que en los municipios no turísticos. Yo creo que eso es lo que anima ahora las definiciones de política, de darle un tratamiento de mucho más prioridad, de acciones más concertadas del gobierno. Y ahí es donde creo que debemos ahora tratar de situar el nuevo tramo del papel de Fonatur. Creo que el mensaje es muy claro: queremos crecer más rápido de lo que veníamos haciendo, o sea, queremos salir de esa trayectoria, de esa senda de crecimiento inercial, y eso requiere hacer cosas adicionales, como se requirió en su momento hacer cosas adicionales para detonar el sector. Y ahí hay espacios nuevos, yo creo que afinando participaciones de Fonatur. Desde luego lo que ha podido hacer bien, si ahora crecemos o queremos crecer más rápido, pues hay que aprovecharlo y replicarlo. Pero hay algunas cosas que tiene necesidad de Fonatur en complemento. El éxito en las regiones turísticas va acompañado también de algunas complicaciones. Cuando se crece muy rápido en un municipio, en una región, la repartición que hay de los dineros nacionales que se canalizan a los municipios se hace en función de la población, no de la velocidad de crecimiento. Entonces, en la medida en que el crecimiento de una región aumenta por encima de los promedios, las autoridades locales están enfrentando una situación difícil para seguir el ritmo de anticipación en la infraestructura. Ahí yo creo que Fonatur tiene un espacio de oportunidad. Sin duda, lo que mencionaba Jesús Silva respecto a la banca de desarrollo, tenemos que rescatarlo, con el único problema de que también ahí hay inercias, ¿no? Por muchos años fuimos acotando a la banca de desarrollo y no estoy tan seguro de que sea del todo reversible. Pero yo creo que ahí también hay que reconocer que el mercado de dinero, que entonces no disponía de recursos de largo plazo, hoy sí los tiene. Hoy no es un problema de liquidez del sistema financiero, es más bien un problema de los términos en los que el sector puede acceder a los financiamientos. Y ahí creo que hay un espacio de complementación que puede hacer Fonatur para acompañar a las empresas en conseguir en el ámbito financiero términos más pertinentes con las necesidades que tienen sus inversiones, en plazo, en tasas competitivas, en niveles de apalancamiento, etcétera. Y para eso hay muchos instrumentos del herramental moderno del medio financiero que permitirían una actuación muy contundente de Fonatur sin necesidad de que sea necesariamente un capítulo presupuestal en el marco del presupuesto global. Por ahí creo que debemos encaminar algunas líneas de pensamiento. Bueno, muchas gracias a Romárico. Y ahora viene John McCarthy. Él además nos ayudó a darle coherencia
a toda esta participación sobre Fonatur. Yo, bueno, no solo ha sido director de Fonatur, también ha sido asesor, ha sido empresario turístico, actualmente se está de lleno en el sector y bueno, pues va a ser interesante lo que nos diga John. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Fernando, gracias por organizar esto una vez más y gracias por permitirme participar en este panel con un grupo de prominentes políticos y empresarios. El tema que me toca cubrir es el comercial y financiero de Fonatur. ¿Y Fonatur qué es hoy? ¿Qué es lo que queda de Fonatur, si podemos decirlo así? Es y sigue siendo un experto en planeación y creación de destinos turísticos. Ese know-how ahí está, existe en Fonatur. Fonatur, a querer o no, también es una constructora importante, es un contratista importante. Es un operador, opera marinas, opera hoteles, opera ciudades completas con su subsidiaria que era Baja Mantenimiento, hoy no sé cómo se llama, y lo hace muy bien. Es una inmobiliaria del gobierno federal y gracias a su función de inmobiliaria es que hoy existen destinos como Cancún, gracias a que supo estructurar operaciones de venta, de asociación, diferentes fórmulas. Hoy existen en Cancún 30 y tantos, 40,000 cuartos operando y en el resto de la República pues los resultados se ven a leguas, ¿no? ¿Fonatur de qué vive? Vive en algunos sexenios de subsidios y aportaciones del gobierno federal. Durante mi sexenio en Fonatur casi no hubo subsidios del gobierno federal, entonces nos tuvimos que convertir en inmobiliaria. Vive ahora, tiene una pequeña participación del DNI, debería de tener una participación mucho más grande del DNI para que tenga una fuente sustentable de capital. Vive de algunos honorarios de operación y fees y sobre todo vive o vivía de la venta de bienes raíces. En función y en la medida de que Fonatur logre vender, desplazar inventario en lotes individuales, unifamiliares o grandes proyectos como lo fueron en su caso aquí Puerto Cancún, Malecón Cancún, en los casos de Los Cabos, por ejemplo, Puerto Los Cabos o Club Campestre, dos asociaciones bien interesantes que se pudieron hacer, pues en función a que se logra eso, Fonatur logra generar masa crítica, logra generar desarrollo turístico, desarrollo inmobiliario y cumplir con esa meta de la que nos hablaba don Jesús Silva Herzog, que es la generación de riqueza, la generación de empleo, la generación de desarrollo regional. A los que estamos aquí no se nos olvida, yo tengo 57 años, a los 17 años esto no existía. Esto que conocemos hoy como Cancún, hace 40 años no existía. Es un milagro lo que se ha logrado y se ha logrado básicamente gracias a ese enorme esfuerzo comercial, de asociación y de financiamiento que logró en su momento Fonatur. Cuando Fonatur tiene éxito, pasan cosas alrededor de sus éxitos. Se da Cancún y por lo tanto se da la Riviera Maya. Se da Los Cabos y hoy vemos cómo La Paz está viviendo un boom interesante, complicado este momento, pero lo va a tener. Hicimos Litibú, jaló el desarrollo hacia el norte de la costa de Bahía de Banderas, y entonces entender que Fonatur, si bien es una inmobiliaria y que tiene éxito puntual en sus desarrollos, el simple hecho de poner la marca Fonatur en algún lado hace que pasen cosas interesantes, y yo diría, casi es una marca maravillosa la de Fonatur, logra que pasen cosas en lugares que de otra forma no sucederían. También se nos olvida que Baja California Sur y Quintana Roo no eran estados cuando entró Fonatur hace 40 años y se convierten en estados en buena medida, creo que porque Romárico y Sigfrido trataron de poblar Quintana Roo con gente que trajeron de Campeche, de Chiapas y de otros lados, pero finalmente el tema de poblar y crear desarrollo regional lo hace y lo hace muy bien Fonatur. ¿Qué se necesita en este
en esta nueva administración y en el futuro inmediato de Fonatur se necesita un Fonatur fuerte, muy fuerte, capitalizado. Entiendo por algunas notas que no está fuerte financieramente en este momento, que trae mucha deuda, y eso hay que resolverlo, porque si tiene esos amarres y opera para sobrevivir, que es lo que ha estado sucediendo los últimos años, pues simplemente el resultado va a ser pobre porque necesita fuerza. El mensaje del presidente Peña Nieto es consolidemos lo existente. Para mí consolidar lo existente no significa que Fonatur deje de actuar, todo lo contrario, Fonatur se tiene que volver mucho más importante en este momento como actor y gestor de obras de gran envergadura que hagan que se dé el destino. El turista ya no viene, como ustedes saben, y lo decía muy bien Silvia Hernández, al hardware. El turista viene a vivir el software de un lugar, a vivir la experiencia, y de la única forma que vamos a crear verdaderas experiencias y diferenciarnos es creando grandes regiones turísticas. Se me ocurre, por ejemplo, que Fonatur debe participar en la creación de una región turística que vaya de Manzanillo hasta Isla Navidad, por ejemplo. Se me ocurre que Fonatur debe de actuar para crear infraestructura. ¿Cómo rescatamos a Acapulco? Obviamente con obras puntuales en Acapulco, pero lo rescataríamos mejor si hiciéramos el Plan Maestro de Desarrollo Regional entre Ixtapa y Acapulco, que es crear todo un corredor turístico muy parecido a este que tenemos en la Riviera Maya. ¿Qué puede hacer Fonatur por Cancún en este momento? Pues que echen a andar Malecón Cancún, y que si es necesario Fonatur le meta lana específica a Malecón, que construya el puente sobre la laguna de Nichupté y conecte Malecón Cancún con la zona hotelera. Cozumel, que está sufriendo un poquito en este momento, ahí Fonatur hizo una marina extraordinaria, pero la marina, pues ahí está el cascarón. Que Fonatur haga obras puntuales que ayuden a rescatar la actividad turística de Cozumel. Fonatur trae el proyecto Playa Espíritu en la costa de Sinaloa, pues creo que ya está más allá del bien y el mal, entonces hay que echarla para adelante y desarrollar y terminar una fase que sea vendible y operable en Playa Espíritu. Yo diría, la costa de Bahía de Banderas, ahí Fonatur tiene reserva interesante. Litibú está totalmente vendido, colgarse del éxito de Litibú y hacer el Capomo, que está a 40 kilómetros de ahí, y eso va a hacer que jale el desarrollo hacia el norte. No quiere decir que no hagamos nuevos desarrollos, hagamos desarrollos que hagan que sucedan cosas. Entonces, si vemos a Fonatur como una entidad que si bien tiene que operar comercialmente, tiene que ser exitosa comercialmente, hay que capitalizarla, hay que hacerla fuerte, hay que meterle mucho recurso a Fonatur, digo yo. ¿Y cómo lo haces? Pues posiblemente con el DNI, posiblemente con un mayor subsidio federal. Eso no le va a gustar a mucha gente, pero creo que lo tienes que hacer. La banca de desarrollo se llama banca de desarrollo porque es el gobierno el que hace cosas que otros no harían. Entonces no se pretende que Fonatur compita con los particulares, sino que vaya donde otros no van. Creo que uno de los grandes temas que se tiene que poner en la mesa, y podría ser tema de un foro completo, es el tema de la normatividad. La normatividad existente en este momento hace prácticamente inoperable a Fonatur. Tiene que tener un mecanismo mucho más flexible. El Fonatur que a ti te tocó, Kemil, o a ti, Romárico, pues era muy diferente al que existe hoy. Para vender algo en Fonatur tienes que tener un avalúo del INDABIN, y el avalúo del INDABIN básicamente te hace competir con el mercado común y corriente, y te saca totalmente el mercado, y seguramente por eso no se dan proyectos como Malecón Cancún. En fin, yo digo, fuerte y agresiva situación comercial y una capitalización importante, posiblemente incluso la emisión de un bono, un SECADE o algo así para darle largo plazo a Fonatur. Muchas gracias. Bueno, de verdad, muchas gracias, John.
Y por último tenemos a Adolfo Fabieres, él es presidente de Aldesa Turismo. Adolfo además, bueno, ha sido un amigo de México, empresario español, ha estado de lleno en el sector turístico, no solo de su país, sino aquí en México desde hace tiempo. Así que Adolfo, por favor. Muchas gracias, Pepe. Antes de nada, quería dar las gracias, Fernando, darte las gracias por la continuidad que le das al foro y por haberme invitado a estar con vosotros. Creo que además ha sido en un momento el foro especialmente interesante, porque por primera vez, creo yo, las continuadas noticias de primera plana de estos días sobre turismo no son otras que estamos acostumbrados a ver, sino declaraciones de más que de buena voluntad, de intenciones y de compromisos de lo que el actual gobierno quiere hacer por y para el turismo. Yo déjenme decirles que, antes de nada, que siempre digo, y sobre todo lo digo fuera de México, que el turismo en México no sería el mismo si no existiera Fonatur. Si no hubiera existido Fonatur, habría que crearlo. Eso no es un salvoconducto para todo lo que ha hecho y sobre todo para lo que no ha hecho Fonatur en este tiempo. Pero creo que el balance en términos de creación de oportunidades para el turismo y de mantenimiento de una serie de instalaciones y de activos y de infraestructuras es algo que, en mi experiencia, y créanme que desgraciadamente para mí quizás está siendo ya muy delatada en otros países, en turismo no hay en el entorno geográfico, ni incluso los más alejados, una experiencia tan fructífera, diría yo, como la de Fonatur. Pero para no mirar hacia atrás, sino correr el riesgo de convertirnos en estatuas de sal y tratando de mirar hacia adelante, debatamos un poco qué es lo que se espera de Fonatur y qué camino y qué acciones concretas debía tomar Fonatur ya bastante avanzado el siglo XXI. Y yo me he quedado con algunas de las directrices, concretamente con la tercera, que le he escuchado al presidente Peña Nieto, que es hacer énfasis en el fomento y la promoción. Y yo creo que no es casual el uso de estas dos palabras, porque definen los dos pilares en los que se sustenta la acción de la Secretaría de Turismo. El fomento, claramente el Fondo de Fomento del Turismo, que es el que estamos hablando ahora, y la promoción, es decir, el Consejo de Promoción Turística. Claro, ¿cómo se fomenta el turismo, que es el fin último de Fonatur, cuando se ha recorrido el camino que se ha recorrido y estamos donde estamos? Yo personalmente creo, y lo pongo encima de la mesa, que tendría que ser en base a cuatro directrices muy concretas. Para mí, el fomento es hacer énfasis en los destinos. La promoción es hacer que esos destinos se usen por los turistas. Pero primero hay que, digamos, crear la oferta o mejorar la oferta. Pues bien, yo creo que hay que fijarse y actuar en cuatro líneas. La primera sería la competitividad de los destinos, que es un término que también hemos escuchado bastante estos días. La competitividad de los destinos actuales, no de futuros destinos que, bueno, que eso sería objeto de otra discusión parcial. Pues a mi juicio es evidente que creo que hay que disponer de tres vectores que lo resuelvan. La accesibilidad de los destinos, la conectividad de los destinos con orígenes de emisores de turistas y el tema importante y del que realmente he escuchado muy poco estos días, bueno, soy benévolo, no he escuchado nada, que es la disponibilidad y la formación de personal. Es decir, estamos en un negocio donde el factor humano es imprescindible y es vital para el éxito de la empresa. Aquí no estamos hablando de una cementera o de una fábrica de tornillería, estamos hablando de dar servicio a otras personas y la manera en que se presta la profesionalidad y la actitud, el problema de aptitud y de actitud es esencial. Creo que eso es un factor importante que marca la competitividad de un destino con respecto a otro de otro país. Y en la memoria de todos están países donde ese personal, pues casi diría yo que maltrata al turista. El segundo vector sería, insisto,
tener un plan a corto y medio plazo de las enseñanzas básicas del turismo. No podemos hacer énfasis solo en la inversión. La mejor inversión turística, la más racional, la mejor gestionada, se derrumba, pero literalmente se derrumba, si en esas 4 paredes o en esos 4 puntos cardinales, tanto me da, no se presta un servicio adecuado. El tercer vector es la financiación de los proyectos. O sea, es, a mi juicio, indispensable que Fonatur pueda provocar la financiación a largo plazo de proyectos de desarrollo sostenible, pero la primera sostenibilidad es la sostenibilidad financiera de cualquier iniciativa. Es indispensable que, probablemente vía Bancomext, no seré yo aquí el que tenga que decir cómo, pero sí el qué, tiene que apoyar a los emprendedores turísticos. Y el cuarto punto, y quizá más novedoso, pero para mí es vital, Fonatur, de alguna manera, el gobierno, tiene que crear un fondo de capital riesgo para co-invertir con la empresa privada. Es decir, el turismo está todo inventado, es decir, esto ya lo tiene el Banco Mundial. Yo he trabajado con el Banco Mundial 20 años, y 20 años en base a préstamos, y luego a créditos participativos, y luego en acciones, hasta que tomaron la decisión, me costó 20 años que me hicieran caso, de crear una corporación, un fondo de capital riesgo que co-invierta con el empresario. Pero hay que asumir esta idea como es decir, es capital riesgo. Es decir, se puede minimizar ese riesgo, pero el riesgo, en definitiva, lo que yo digo es que una de las palancas, si no la más importante, de fomentar el turismo, es decir, de fomentar las inversiones que deben atraer el turismo, es compartir con el empresario privado los riesgos. Que ya los empresarios privados los compartimos, porque hasta ahora había un contrato no escrito con Fonatur. Yo, aparte de tener un contrato mediante el cual compré un terreno en Huatulco, por cierto, es decir, hay un contrato no escrito, es decir, ustedes promocionan Huatulco, porque si no, a mí que se me ha perdido en Huatulco, cuando hay otros destinos o otros países que ya están puestos en el mapa total. Es decir, hay lo que yo llamo un contrato no escrito. Entonces, eso hay que pasarlo a hechos concretos. Y ese hecho concreto es, a mi juicio, ese compartir los riesgos. Y corto así de sano, porque, entre otras cosas, no me han querido vender un par de minutos mis colegas anteriores, y prefiero que se establezca, si es que es el caso, alguna discusión sobre el tema. Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias a ustedes. Al contrario, gracias, Adolfo. Bueno, parece que no queda duda realmente de que Fonatur es indispensable, no queda duda que Fonatur también ha estado a punto de quebrar, no queda duda que hay que hacer algo desde el punto de vista del gobierno, como un estímulo, como un fomento muy claro de hacia dónde tiene que ir. Y bueno, y sobre esto, Jesús Silva Herzog, por favor, ¿cómo te imaginas tú los siguientes 6 años de Fonatur? Y no solo los siguientes 6 años, ¿cómo te imaginas un Fonatur de aquí a largo plazo? ¿Cuáles son las condiciones que debe tener? Creo que la respuesta más adecuada a esa pregunta es una respuesta que se utiliza en muchos casos. Todo depende. Y aquí yo resaltaría de manera fundamental la voluntad política del gobierno. Hay la voluntad política respaldada en hechos para fortalecer la acción de Fonatur, sí o no. No me cabe la menor duda que Fonatur tiene un campo muy amplio de actuar, pero no tiene dinero. Entonces, si queremos visualizar a un Fonatur de aquí a 6 o 10 años, repito, todo depende del apoyo político, económico y financiero que reciba esta institución por parte de las autoridades del gobierno mexicano. Yo aspiraría a que, dada el historial de Fonatur, que ha sido un historial de éxito,
por encima de cualquier problema que pudo haber ocurrido a lo largo de estos años, a darle toda la confianza a Fonatur como el instrumento más importante que puede haber en el país para impulsar el turismo. Y como decía John, bueno, pues a lo mejor complementar algunos de los proyectos que ya existen, empujar otros que no existen, pero yo creo que en la cartera tenemos suficientes para entretenernos un buen número de años. De tal manera que yo simplemente repetiría mi frase inicial: todo depende, como siempre sucede, pues en la vida todo depende, ¿no? Y conste que ahí me quedo, no voy más allá. Gracias. Gracias. Kemil, bueno, a ti te tocó desarrollar algunos de los centros nuevos de Fonatur, impulsaste fuertemente el tema de Huatulco. ¿Es necesario seguir abriendo más, como lo comentábamos hace un momento, seguir abriendo más, o más bien centrarnos en los que tenemos y fortalecerlos? Algunos todavía no logran, curiosamente después de 20 años, no logran despegar. Bueno, yo creo que, o sea, en mi opinión, no hay ni duda que Fonatur debe seguir contribuyendo, y el gobierno federal, a consolidar las regiones turísticas que existen hoy. Yo creo que en los últimos años se han dejado de construir obras que podrían haber detonado proyectos importantes. John mencionó la costa nayarita, y la carretera que va del Capomo al aeropuerto de Vallarta, que son 20 kilómetros, porque no es más, esa obra hubiera detonado toda esa región. Tres gobernadores participó el gobierno federal, se dijo que sí iba a hacer, y parece que ahora el señor presidente lo tiene entre sus prioridades. Pero ese es un ejemplo de lo que puede detonar toda una región. Vuelvo al caso de Los Cabos, la carretera de 4 carriles de San José del Cabo a La Paz, pues eso también podría detonar un montón de obras en esa región. Ahorita es una carretera peligrosa, es una carretera angosta, o sea, ese tipo de obras se tienen que seguir haciendo para poder seguir consolidando las regiones turísticas. Hay casos de éxito y hay casos de menor éxito, pero al final de cuentas alguien dice, bueno, tenemos que apoyar los desarrollos que están en su infancia. Bueno, yo quiero pensar que se refieren a Huatulco en particular. Pero, por ejemplo, Huatulco, que no ha crecido en los últimos, 20 años lo que debería haber crecido, pues hay muchas razones. Primero, es un problema de competencia. Hay 3 desarrollos en esa zona que compiten por el mismo mercado, que son Ixtapa, Acapulco y Huatulco. Ahora, Huatulco es el que está más alejado de los centros de población y el número de horas de recorrido por tierra es difícil, entonces hay que volar. Bueno, el acceso aéreo solamente tiene sus limitaciones para el desarrollo. Pero eso no quiere decir que Huatulco no haya contribuido al desarrollo de Oaxaca, uno de los estados más bellos de la República, pero con una de las problemáticas políticas más complicadas. Al final de cuentas, es un desarrollo que ha poblado la costa, que ha traído ingresos al estado, que tiene población, que tiene una nueva ciudad en esa zona, y que al final de cuentas, si lo medimos en términos de desarrollo socioeconómico, pues para mí ha sido un éxito, no el que se quisiera. Entonces, la pregunta es, ¿debe de seguir fomentándose? Desde luego que sí. Esa es una zona que con medidas adicionales de promoción, con medidas adicionales de financiamiento, con mayor planta turística, pues debe de seguir creciendo en los próximos años porque tiene la infraestructura necesaria para hacerlo. Crear nuevos desarrollos, yo diría que yo no lo descarto, porque hay cosas que en una región turística son complementarias. Yo mencionaba el corredor de la costa de Jalisco y de la zona de Manzanillo. Yo creo que esa es la función precisamente de esas obras detonadoras del desarrollo. Le tenemos que dejar a los privados la función que tienen que hacer ellos, pero no le podemos pedir a los privados que hagan, a la iniciativa privada que haga el trabajo que tiene que hacer el gobierno. Los proyectos de rentabilidad privada tienen otra perspectiva y tienen otro nivel de riesgo. Las inversiones del gobierno federal se tienen que ver como elementos de desarrollo regional y se tienen que medir en términos
económicos y sociales y el beneficio que trae al país en términos de divisas, de creación del empleo y demás, no se deben de medir por la rentabilidad inmediata que eso puede crear. Entonces, yo soy un convencido de que hay muchas acciones que pueden detonar regiones turísticas en México, y el territorio que tenemos, pues no lo hemos acabado. Hemos ocupado una parte muy reducida de las posibilidades que tiene México como país para seguir creciendo. Ahora, ayer se mencionaba que hemos caído 10 lugares, pues eso es una vergüenza, perdonen ustedes, digo, el tener un país como el que tenemos, con la posición geográfica que tenemos y haber decrecido en una industria que ahora tiene más de 1 billón de visitantes al año y que crece en forma global al 4% anual, pues hemos hecho un mal papel. Los últimos años no hemos realmente hecho la labor que nos toca hacer. Tuvimos la oportunidad, pero la hemos desperdiciado. Yo espero que este gobierno, con el compromiso que el señor presidente ha anunciado, verdaderamente impulse todas estas acciones que pueden detonar. Ahora, tienen que ser las correctas, no pueden ser los elefantes blancos. Hay muchos ejemplos de elefantes blancos en este país que se hicieron y que no ayudaron para nada y se tiró el dinero. El dinero tiene que aprovecharse bien y irse a los proyectos que verdaderamente son los prioritarios. Muchas gracias, Kemil. Bueno, algo que también nos está quedando un poco claro es que en efecto Fonatur desde luego no es una banca de fomento, pero sí se requiere a veces que acompañe de alguna manera a los inversionistas. Obviamente no que sea el principal prestamista, pero que sí los acompañe, lo comentaba Adolfo, y también lo comentabas tú, Romarico, sobre este tema de un financiamiento que pudiera acompañar Fonatur. ¿Cómo te puedes imaginar esta nueva modalidad que hiciera Fonatur? Mira, yo creo que tomándolo desde un esquema amplio, en el marco de la política que se está definiendo, creo que hay una vertiente, o mejor dicho, una orientación que debe de prevalecer en toda la acción del gobierno federal, que es la de facilitación. Yo insisto en el reconocimiento de que el sector tiene una clase empresarial capaz de hacer las cosas, a la que hay que facilitárselas. Allí hay razones de optimismo, porque el propio presidente de la República anuncia medidas como lo de la integración del gabinete turístico, que hará que las cosas concurran, que si se va a hacer una carretera que tiene importancia para el turismo se haga a tiempo, que si se va a mejorar algún sistema de abastecimiento de cualquier servicio también se haga a tiempo, concurrente con el esfuerzo productivo. En ese ámbito, en el ámbito amplio, tiene que haber una filosofía de facilitación. Hacia el interior, digamos, de los instrumentos con los que cuenta el arreglo institucional del sector, con Fonatur en particular, de que nos estamos ocupando, la filosofía tiene que ser fundamentalmente de complementación. O sea, complementar a los inversionistas en el planteamiento de los proyectos dependiendo de su alcance. Ayer nos daba un ejemplo espléndido Miguel Quintana. Un planteamiento que antiguamente pues solo podía provenir del sector público, de las áreas de planeación central. Un planteamiento de cómo integrar toda la región de la península en una oferta llena de atributos culturales, de clima, de todo tipo de entretenimiento y que abre un espacio enorme para fortalecer la infraestructura de la región y hacerla funcionar como un todo. Ahí hay un espacio donde Fonatur puede actuar en 3, 4 o 5 de los capítulos, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, ya con un esquema de estimular, de detonar las regiones completas. Y hay varias, como decía Miguel Quintana ayer, lo presentaba para que los de la región nos sumemos y los de otras regiones lo repliquen. Tiene que ser también complementario de las autoridades encargadas de mantener en operación los centros turísticos ya constituidos. Yo voy a tratar de dar un ejemplo porque si no, no lo ilustro muy bien. Aquí, el más avanzado de todos, en Cancún. Yo creo que es necesaria una especie de segunda generación de instrumentos de Fonatur en relación con la población de Cancún integrada por la ciudad y la zona turística. Por ejemplo, nos llevamos desde el Gilberto hasta el Vilma para poder intervenir en el mejoramiento de las playas, en la recuperación de las playas. Por ejemplo, tenemos, cuando menos los últimos 10 años, discutiendo de cómo le entramos a la rehabilitación de partes del sistema lagunar de Cancún. Por ejemplo, decimos que la vialidad principal requiere ampliación, redireccionarla o ponerle elementos que crucen el sistema lagunar. Todas estas cosas salen del ámbito en el que lo puede resolver el gobierno local,
Pues porque las participaciones que le llegan se refieren a lo que tiene de población y de necesidades inmediatas. Y esa anticipación de infraestructura a las necesidades solo se pudo lograr con la intervención anticipada de un instrumento como Fonatur. Y complementario también, como mencionaba en lo que tú acabas de tocar, con el sistema financiero. Está la liquidez del sistema financiero en México y curiosamente también fuera. Es enorme. Nada más que es muy difícil en nuestro país conseguir un financiamiento para desarrollar un complejo como, pues voy a hablar de nosotros mismos, como Tres Ríos o como Mayacobá, en el ámbito del sistema financiero mexicano, porque los plazos son tan cortos que todavía no termino de construir y ya tengo que haber liquidado el crédito. Entonces, Fonatur incorporó a todo el sistema financiero a prestarle al turismo. Hicimos 604, 605 operaciones, de las cuales solo una tuvo problema. Todas las demás salieron. Eso permitió acreditar al sector como un sujeto de crédito responsable. Ya lo es. Ahora lo que necesitamos es que se ajusten en la manera más deseable plazos, tasas de referencia, apalancamientos. En la medida en que los apalancamientos son muy bajos, o sea, si no me van a prestar el 20% para hacer un proyecto, pues necesito esperarme a que los negocios que tengo generen el otro 80%, estoy exagerando. Y eso tiene que ver con el ritmo que queremos tomar. Los apalancamientos tienen que ir al límite de lo que tienen de capacidad de pago los proyectos y las garantías tienen que ser complementarias a la calidad crediticia de los proyectos. No deben las garantías ser sustitutos de la viabilidad financiera de los proyectos, sino deben ser complementarios para que los términos sean mejores, que sean más competitivos en el ámbito financiero, básicamente. O sea, facilitación y complementación. Bueno, ya nos decía Jesús Silva Herzog el tema de todo depende de la voluntad política, de si se quiere estimular, si se le quiere dar un gran fomento y una gran fuerza a Fonatur o no. Dentro de esto, bueno, hay cuestiones que te quisiera preguntar, John, sobre, en cuanto a voluntad política, a veces lo que sucede con Fonatur es cómo se llevan, cuál es la relación con la Secretaría de Turismo. Y a veces es buena y a veces es mala, o a veces ni siquiera se hablan, y hemos visto casos de verdad asombrosos en esto. ¿Cuál debe ser la nueva relación institucional de Fonatur? ¿Cómo te la imaginas, John? No, yo no sé por qué me preguntas eso a mí, oye. Fonatur, yo siempre peleé por la autonomía de Fonatur, porque Fonatur, el problema es cuando se politiza una instancia que debería de ser totalmente apolítica. O sea, los proyectos de Fonatur son a largo plazo, no son sexenales, no son de 3 años, no son de 6 años. Son proyectos como este, como decía Eduardo Sánchez Navarro, son proyectos de 100 años. Cambia el sexenio y si te llevas o no te llevas con el secretario, porque te llevas o no te llevas, se deja de hacer un proyecto, como pudo haber sido la escalera náutica, o cambias de sexenio y algo que iba muy bien como Loreto, lo dejas de apoyar por razones políticas, le quitas los vuelos, en fin, Fonatur por muchos años estuvo sectorizado en Hacienda, creo que en una mala decisión de mi expatrón, el presidente Fox, se sectorizó en la Secretaría de Turismo, y entonces tenías un problema de, pues un poquito el presupuesto de Fonatur en esas épocas era 3 o 4 veces, aunque generado por sí sola, era 3 o 4 veces el de la Secretaría de Turismo, y eso en sí causa un problema. Necesitas que el secretario de Turismo o el titular del ramo, a lo mejor tendrías que sectorizar a Fonatur más en el sector hacendario, porque finalmente si lo que estamos pensando es que Fonatur es parte de la banca de fomento, y cualquiera que haya estado en China en alguna reunión de políticos municipal, estatal o federal, siempre ves que el CCPIT está sentado junto al gobernador o junto al presidente, porque la banca de fomento va a todos lados como ente de fomento. Fonatur tiene que ser vista como un ente de fomento, no se debe de politizar, insisto, creo que es parte del área de generación de riqueza de este país,
México es de los pocos países en el mundo que tiene una Secretaría de Turismo a nivel federal, un Consejo de Promoción Turística a nivel federal y un Fonatur, o sea, tiene las tres patas de lo que es la fuerza del turismo, pero ubícalas bien, quítale toda la grilla y haz que opere, dale, como dije hace rato, dale recursos con que operar. Y pues ahora sí que los políticos pues, se tienen que llevar para lograr lo que sus patrones les fijen, y el patrón es el presidente generalmente, pero sobre todo es el Plan Nacional de Desarrollo de este país. O sea, en México somos buenos para el turismo, lo hacemos muy bien, pero lo podríamos hacer mejor. Pues muchas gracias, John. Adolfo, tú, bueno, tienes experiencia internacional, conoces bien México, conoces bien Fonatur, te lo comentabas, el vez incluso ahorita lo decías, un tema de capital de riesgo que pudiera apoyar más, pero ¿cómo ves a Fonatur? ¿Qué te gustaría ver en Fonatur y qué te gustaría ver en México para que se diera una inversión de largo plazo, en este caso no solo española sino extranjera, que fuera productivo, que fuera ganar para ambas partes? Bueno, dar esa respuesta, habría que cobrar mucho por ello. Es decir, no estoy dispuesto a darla gratis, pero quiero decir, y quizás es una manera elíptica de responder a tu pregunta, pero lo he pensado alguna vez estos días. Dentro de este foro, claro, que es un foro de turismo y con gente muy experta en turismo, yo creo que corremos un poco el riesgo de emborracharnos de turismo. Es decir, el turismo es muy importante y yo no voy a renegar evidentemente del turismo, faltaría más, que ha sido mi vida, está siendo mi vida profesional durante 30 y tantos años, pero México no necesita que le ayuden tanto. O sea, México ya tiene un atractivo. Lo que ocurre es que hay un largo camino por recorrer. Es decir, si analizamos, aunque ya sé que con las cifras se pueden hacer juegos malabares, pero quiero decir, México recibe un turismo de un calibre que por cada 100 mexicanos que viven, iba a decir que vivimos, pero lamentablemente yo no vivo aquí, por cada 100 mexicanos recibimos 22 turistas extranjeros. Sin que yo quiera poner mi tierra, España, como ejemplo, en España, por cada 100 españoles, en lugar de 22, recibimos 120 turistas extranjeros. Es decir, la derrama en un sitio y en otro tiene un peso muy diferente. Entonces, es decir, se pueden hacer muchas cosas, Fonatur puede hacer muchas cosas, pero yo creo que no debemos subvertir los términos. Yo no veo a Fonatur haciendo carreteras. Aquí hay una secretaría que es la responsable de hacer carreteras. Fonatur no puede hacer, yo qué sé, hospitales, por decir algo, o puertos, porque, es decir, cada uno tiene que desempeñar su papel y no tratar de lo que yo llamo emborracharnos de turismo, de que cada uno queremos hacer, con nuestra mejor voluntad, no lo dudo, muchas otras cosas. Por ejemplo, y sé que esto a lo mejor a ustedes les sorprende, se ha saludado con gran alborozo, diría yo, la creación de un gabinete de turismo. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo no quiero para México un gabinete de turismo. Yo quiero un gobierno de turismo. Es decir, no hace falta. Será bienvenido y hará muy bien y aportará. Pero no es crear un gabinete, es que todo el gobierno tiene que ser un gobierno de turismo. Como llegado el caso, tiene que ser un gobierno de seguridad, o de sanidad, o de comunicaciones. Porque si no, a mí eso me produce una reacción de decir, a ver la burocracia por donde nos asalta ahora. Es como lo que estoy escuchando, ayer lo escuché a mi gran amigo y ex socio Miguel Quintana, crear un ente regional que agrupe, y decía, santo Dios, ya tenemos, como en España, la instancia federal, la estatal, la municipal, y ahora se está barajando la posibilidad de hacer un ente regional, o sea, una cuarta dimensión, tendrá sus atribuciones, sus cosas, o sea, añadir fronda al bosque normativo, que si algo hay que hacer con él es podarlo en este país, como en tantos otros. Por tanto,
Como verás, como no me has ofrecido un fee, no te da una respuesta clara a Pepe. Pero bueno, queda abierto para la polémica. Muchas gracias, Adolfo.
comentábamos hace poco durante las campañas que necesitábamos tener un supersecretario o supersecretaria. Yo digo, el único supersecretario es el presidente de la República, porque todo incide en el desarrollo del turismo. Toda la concurrencia de las dependencias. Decía nuestro amigo que necesitábamos no un gabinete, sino un gobierno. Tenemos que ir todavía más allá, necesitamos un país que esté consciente de su vocación y su potencial turístico. Que toda la sociedad hable de la importancia del turismo. Que toda la sociedad, todos los prestadores, las actividades conexas, el público en general, le interese que cuando tenemos visitantes se sientan en el mejor lugar del mundo. Eso es una cuestión cultural y la debemos de avanzar. Yo creo que ese elemento, el otro es, que también lo ha expresado la secretaria, es que veamos a la dependencia como una dependencia facilitadora. Precisamente a eso me refería en algunos comentarios adicionales. Yo creo que esa es la naturaleza esencial de una secretaría que tiene enfrente un sector capaz de hacer las cosas en el ámbito empresarial, pero que requiere una enorme concurrencia de acciones del sector público, ¿no? Y bueno, cuando vemos para adelante, yo siempre tengo la inclinación a irme a los básicos de los libros de economía, ¿no? Entonces, no sé cuánto, a qué velocidad, pero el gasto discrecional de la población de los países desarrollados y el de los países emergentes tiene una tendencia muy clara de aumento. Cada vez se gasta más en distracción, en entretenimiento, en viajes. Yo creo que, empezando por eso, como los libros de economía, por la demanda, pues lo siguiente es ver qué tenemos para entrarle, ¿no? Y tenemos indiscutiblemente una dotación cultural, de recursos naturales, de posicionamiento geográfico, etcétera, que pues no me queda ninguna duda. Cuando analizamos las oportunidades de desarrollo económico que tiene México en este nuevo contexto de vinculación, de apertura internacional, del único que te puedo asegurar, no se le ve ninguna duda, es a turismo. Y además tenemos un buen avance, hay todo un gremios muy amplios, los que participan en la prestación del servicio, que han acreditado su calidad. El producto de México se ve como un producto amable, un producto que tiene valor. Entonces, eso es por ahí, ¿no? No hay ninguna duda. Si ahí hay una oportunidad, lo único que hay que hacer es aprovecharla lo mejor posible, ¿no? Muchas gracias, Romérico. Y sobre el tema de que cada 6 años frenamos y arrancamos, eso que tú comentabas, John, que a veces no hay largo plazo, ¿cómo lograr? ¿Cómo te imaginas que logremos este largo plazo, estos proyectos que permanezcan transeccionales, que a veces, bueno, como estamos viendo en este momento, no sabemos si van a continuar algunos de los proyectos? Y además, a veces tenemos que pensar incluso a nivel estatal y municipal. Mucho del trabajo que ha hecho Fonatur, desafortunadamente, está guardado en archiveros viejos en estados y municipios, en donde se hizo muchísimo trabajo, muchísima investigación, se hizo un plan de desarrollo, por ejemplo, hace 8 o 9 años para el puerto de Acapulco. Y como sabemos y como decía Eduardo Sánchez Navarro ayer, cambia el presidente municipal y todo lo del anterior no sirve y vamos a hacer el plan nuevo. Y un trabajo extraordinario en ese caso que se hizo para Acapulco, pues simplemente, ¿quién sabe dónde quedó? Y hoy no aparece ni lo han aplicado, ¿no? Y pasa un poco a nivel federal también. ¿Qué fue lo que decidimos después de esa mala experiencia de Acapulco? Que cualquier estado o municipio que pidiera asistencia de Fonatur tendría que elevar a rango de ley el plan maestro o el plan en cuestión. Entonces, si creábamos un plan de desarrollo para la costa de Guerrero o un plan de desarrollo para el corredor Cancún-Tulum, tenía que volverse ley, tenía que involucrarse el Estado y los municipios, y entonces con eso logras que pase de una administración a la otra. O sea, se vuelve el instrumento regulador de la planeación turística de una ciudad turística o de una región turística. Yo creo que a nivel federal tenemos que hacer lo mismo. O sea, no puede haber destinos de moda por
porque un presidente decidió o un gobernador decidió que ahora va a ser tal lugar el lugar de moda. No puedes entrar, darle apoyo 3 años o 6 años a un destino, una zona turística y de repente quitarle el tapete cuando eso se acaba. Entonces yo creo que mucho tiene que ver con elevar las acciones de planeación turística. La visión tiene que ser a largo plazo y se tiene que poner en el marco, ahora sí que se tiene que elevar a rango de ley las acciones que efectúe y que promueva Fonatur. Y si no están dispuestos a nivel estatal o federal a apoyar el rango de ley, pues que no se haga en ese estado, en ese municipio o en esa entidad, pero tiene que ser ley, tiene que ser mandato del pueblo de México, o sea, no es partidista, es un proyecto regional. Muchas gracias, John. Bueno, y por último, pregunté, ya estamos justo casi a tiempo, Adolfo, por último, preguntarte, tú conoces bien México, pero en efecto hay destinos nuevos que se quieren lanzar, proyectos nuevos que se quieren rehacer en México, o más bien hacer desde cero. ¿A ti qué te gustaría más? ¿Que realmente los que tenemos hoy en día se concretaran, ya se consolidaran, o realmente estar haciendo algo nuevo? No, yo creo que no es necesariamente incompatible el consolidar y empujar destinos, vamos a decir, dormidos, como crear nuevos. Depende de la disponibilidad que haya en dinero y muchas veces en tiempo también. Yo evidentemente creo que es mejor poner en valor un destino donde ya se ha hecho toda la inversión, perdón, que hacerlo de cero. Yo de chiquito a mí no me compraban un traje hasta que el que tenía puesto o se quedaba chico o se caía en pedazos. O sea, no es cuestión de incrementar el guardarropía con un abanico de productos, de destinos en este caso, que está bien, pero yo creo que es prioritario el desarrollar destinos que por unas causas o por otras están infrautilizados por el turismo internacional. Pero, no sé, quizás, viendo hacia atrás, la pregunta que tenemos que hacernos es por qué en México, en una situación económica en la que, oí el otro día, en el año 2012 el Producto Interior Bruto ha crecido el 3.9%, o sea, casi 4%, que es un crecimiento espectacular a nivel mundial, y en cambio el turismo ha bajado, ¿no? Que es, bueno, de nuevo no quiero poner de ejemplo a España, evidentemente, pero quiero decir, en España, pues este año el Producto Interior Bruto del país ha bajado, pero el de turismo sigue creciendo. Es decir, hacernos esta pregunta, que yo la dejo sobre la mesa, ¿por qué si la economía mexicana ha crecido de una manera macroeconómicamente espectacular, el turismo ha disminuido? ¿Qué es lo que no hemos hecho? Olvidémonos del ranking, de si hay otros que han corrido más, no podemos ser los que más corremos, o sea, no estamos aquí para batir récords, pero lo que sí es cierto es que en un contexto económico muy favorable, de bonanza, del viento de popa, pues pues el turismo ha caído, el turismo internacional. Muchas gracias, Adolfo. No sé si gustan alguna pregunta ustedes hacer al panel, si habría preguntas, por favor. A ver si le doy el micrófono. Buenos días, yo los felicito a los señores que tienen una gran experiencia en el desarrollo de Fonatur. Todos han estado hablando de la importancia que tiene para el desarrollo económico de las entidades federativas donde se han llevado a cabo las obras de infraestructura, los desarrollos turísticos, pero ninguno de ustedes, y ha sido un tema muy complicado de manejar, es el desarrollo social que se tiene que dar a la pauta, al parejo del desarrollo económico. Quintana Roo, si bien es cierto, es un ejemplo del crecimiento turístico, del desarrollo exitoso de un centro integralmente planeado. No hemos logrado que dejemos de hablar de la población que le sirve a esos enormes hoteles y maravillosos lugares turísticos, de que somos pueblos de apoyo. Desde la creación de todos los centros, el área poblacional que va a soportar la actividad laboral de esos lugares, siempre se les vio como un pueblo de apoyo, y como un pueblo de apoyo con todas las carencias que los pueblos tienen. Y nunca se ha visto en esta política de desarrollo que no sean pueblos, que sean ciudades con todos los servicios integrales,
con toda la cobertura necesaria que la sociedad que vive en ese lugar requiere. Quintana Roo maravilloso, tenemos un montón de problemas sociales que no se vieron, que no se vislumbran y que no se les tiene un marco de solución. Entonces, creo que es importante lograr que esta política turística de desarrollo de grandes inversiones también vaya apalancada con un programa de desarrollo integral para las comunidades que se tienen. Ustedes han visto que primero empezamos con Cancún, en determinado momento se convirtió también en una ciudad que era dormitorio para todos los trabajadores de la Riviera Maya, y hoy ese esquema se pasó a Playa del Carmen, durante también muchos años se convirtió en zona de dormitorio, y tenemos esos mismos problemas a lo largo de la Riviera Maya. En ninguna de las exposiciones y en ninguno de los temas se ha analizado el efecto social de no tener un programa de apalancamiento para el desarrollo de la comunidad que vive en estos lugares. Pues muchas gracias. Gracias, qué amable. ¿Alguien quiere saber? El efecto social, yo creo que sí se dijo, y digo, tan se crean estos destinos, y la visión de Fonatur de hace 40 años es: hay que generar empleo, hay que generar riqueza, hay que generar desarrollo regional, hay que poblar el país. 43% de los empleos en el sector turístico, a diferencia del promedio de todos los demás sectores, es de mujeres en el sector turístico, 38 es el promedio de lo demás. Edad promedio del sector turístico, 28 años, o sea, ocupa a los que más necesitan empleo en este país en este momento de los ninis. Lo decía alguien ayer, hay mucha marginalidad y pobreza, hay marginalidad y pobreza en estos destinos turísticos porque hay riqueza, precisamente porque hay riqueza, se vuelven imanes que atraen a gente que no tiene oportunidades en otros lugares de la República. Entonces, el enfoque de Fonatur siempre ha sido, primero, vamos a generar riqueza, empleo y desarrollo regional. Son digamos que los capítulos básicos de cómo operó Fonatur, y yo creo que lo ha logrado exitosamente. Obviamente siempre hay áreas de oportunidad, siempre se pueden hacer las cosas mejores o diferentes. Si hoy volviéramos a hacer Cancún, sería muy diferente al Cancún que se concibió hace 40 años, pero Cancún es un lugarzazo, está muy bien logrado. Y los nuevos destinos, la nueva generación de destinos, lo que está pasando en Los Cabos, por ejemplo, es muy distinto a lo que sucede aquí ahora. Pues muchas gracias. ¿Para qué? ¿Alguna otra pregunta, por favor? La última. Para John McCarthy, en su rápida relación de los corredores turísticos, ¿no comentó algo del tema de la pesca en Tamaulipas, la presa de la Amistad en Coahuila y la escalera náutica? ¿Algún comentario sobre la frontera norte en ese tema? Vamos rápidamente. La escalera náutica, el proyecto existe, hay 10 escalas de 25 que se consideraron inicialmente operando, y creo que en buena medida, si te metes a Google un día y te recorres toda la península y vas viendo dónde van esas 10 marinas, la foto aérea las muestra plenamente ocupadas. Sin embargo, es un proyecto que algún día espero que algún gobierno lo retome, porque es un proyecto que no está debidamente encadenado, las distancias no se dan. Uno, la pesca en Tamaulipas, pues sería un nuevo centro integralmente planeado, y el último es el de Sinaloa. La presa de la Amistad en Coahuila. Ese sí no lo conozco, fíjate que ahí no llegué yo, pero... Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Fernando gracias Fernando por la invitación. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, si no nos vamos a estar tropezando con todo lo demás. Muchas gracias, disculpen. Gracias a nuestros ponentes.